Hay una parte en Apocalipsis capítulo 3 que se le dice a esta iglesia. Usted tiene que recordar que Cristo mismo está haciendo un análisis de las iglesias que había en ese tiempo y pone 7 ejemplos de 7 diferentes iglesias para decirle a las iglesias en general: esto es lo que yo veo en ustedes, tanto cosas agradables como cosas no tan agradables. Y cuando llegamos a esta iglesia, en el versículo 17, mira lo que Cristo le reprocha a esta iglesia. Y solamente vamos a usar ese texto como bandera y después vamos a ir a lo que vamos a hablar ya. Amén. Cristo le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 y le dice: porque tú dices iglesia, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hasta ahí le vamos a ir. ¿Amén? Tómese lugar, por favor. Vamos a dejar la totalidad del mensaje de la iglesia de la Odisea para el domingo. ¿Por qué? Porque se nos comunica en este texto, hermano, una actitud de la iglesia, una actitud de cada congregante. ¿Qué actitud usted ve ahí en esos 2 versículos como actitud? Altanería. ¿Cómo? Altanería. Altanería, soberbia, orgullo, engrandecimiento. Que se creen muy. Hermano, el Señor Jesucristo le está hablando a la gente de adentro de las iglesias, no le está hablando a la gente de afuera de las iglesias. Hermano, si le estuviera hablando a la gente de afuera de las iglesias, a las que no tienen temor de Dios, pues caería como anillo al dedo, porque esto es lo que les caracteriza. Pero el problema es que le está hablando a personas que dicen conocer a Cristo. ¿Amén? Y él encuentra que entre ellas y en esta iglesia que representa a todo este tipo de personas hay una actitud errónea. Fíjate, cuando Cristo la analiza, le reprocha, le dice: tú dices, yo soy rico, yo soy rico. Fíjate cuánta diferencia, hermano, con aquella iglesia de Esmirna que estudiamos, la cual era una iglesia pobre, económicamente era pobre. Y ahora, con el paso de los años, esta iglesia pareciera ser una iglesia que se jacta de decir: yo soy rico. Esta iglesia, hermano, está más, ¿cómo le diré?, más centralizada en sí misma que en Cristo. Porque ¿de quién habla, hermano? Dinero. De sí misma. Esta iglesia habla de sí misma. Fíjate lo que Cristo le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios nos guarde, hermano, de algún día tener la actitud de sentir que de ninguna cosa tenemos necesidad. Amén, hermano. Porque aunque estemos en este camino todo el tiempo, nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, de la dirección de Dios, de la corrección de Dios, de la enseñanza de Dios. Entonces, esta iglesia parece, hermano, que fue completamente contagiada de una actitud errónea. Y es por eso que quiero hacer este pequeño paréntesis en la predicación. Le vamos a dejar toda la carga el domingo, cuando veamos la actitud de esta iglesia. Pero mi pregunta es: si el Señor está descatalogando esta actitud, de esta iglesia, la arrogancia, el que te veas a ti mismo, yo quisiera preguntarle y así mismo introducir el tema del día de hoy. ¿Cuál es la actitud correcta? Si esta es la actitud incorrecta, ¿cuál es la actitud correcta? Fíjate cómo te lo voy a decir. De un beneficiario de la gracia de Dios. ¿Esta iglesia era beneficiaria de la gracia de Dios, hermano? Le hago esa pregunta, ¿usted qué dice? Sí, amén, sin duda. Esta iglesia era beneficiaria. ¿Qué es un beneficiario, hermano? Ayúdenme. Alguien que recibe un beneficio. Así de sencillo. Un benefactor, alguien que da ese beneficio. Pero el beneficiario es aquel que recibe tal o cual beneficio, de cualquier índole. Bueno, nosotros estamos hablando del beneficio de la gracia. ¿Amén? Usted, hermano, que está ahí escuchando, el hecho de que usted esté escuchando la palabra de Dios, eso ya es un regalo de Dios. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y usted la está escuchando. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermano, somos beneficiarios de la gracia de Dios, de la misericordia. Amén. Y tal parece que a esta iglesia, hermano, la Odisea,
Tal parece que se le olvidó, porque esta iglesia está tan centrada en sí misma que se le olvida que todo lo que ella pudiera tener es solamente por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, como tú y yo. Todo lo que hay en nuestras vidas, hermano, sin duda es bendición de nuestro Dios. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce una iglesia? ¿Cómo luce una vida, una persona que es beneficiaria de la gracia de Dios? Amén. Eso es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy. ¿Por qué? Porque a esta iglesia, por lo que vemos, se le reprocha que está en una actitud completamente contraria a lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Amén, hermanos. Entonces, ese va a ser el tema de nuestra predicación. ¿Cómo luce una vida o una iglesia que ha sido beneficiada con la gracia de Dios? Y para eso, hermano, vamos a encontrar nosotros un personaje del Antiguo Testamento que nos va a servir, pero clarísimo, para comprender de pe a pa al analizar su vida. Mire, es muy raro que hagamos predicaciones, lo hacemos a veces en estudios, pero predicaciones enfatizadas en un personaje. Normalmente lo hacemos en un tema, pero hoy lo vamos a hacer enfocándonos en un personaje. Y al estudiar ese personaje nos va a él ayudar, este personaje, a identificar cómo debe de lucir una persona que ha sido beneficiada con la gracia de Dios. Amén, hermano. Bueno, yo quisiera presentarle a este personaje y para eso me gustaría que usted fuera al segundo libro de Samuel, capítulo 4, el versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Había escuchado usted de tal personaje? Mefiboset. Fíjese, un nombre extraño. ¿Usted le pondría a su hijo Mefiboset? No. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué quiere decir. Amén. Es un nombre tanto extraño, no muy conocido en la Biblia. Si yo le pregunto a usted de David, le pregunto de Abraham, usted podrá tener cierta noción de quiénes son. Pero si le pregunto, hermano, deme la biografía de Mefiboset, va a decir, hermano, la otra semana. Amén. Este hombre Mefiboset, fíjate bien, nos dice la escritura que era hijo de Jonatán, que a la vez era hijo de Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey de Israel. De hecho, era el primer rey de Israel. Entonces nos cuenta este texto, dice que este Mefiboset, O sea, que era su nieto. era nieto de Saúl. Dice que este Mefiboset, versículo 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Nos cuenta su realidad. Tenía la imposibilidad de movimiento. Y no era de nacimiento, sino que el mismo texto nos dice que cuando llegó de Jezreel, una ciudad de Israel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, tanto de su padre como de su abuelo, dice, su nodriza, la mujer que lo cuidaba, dice, huyó. ¿Por qué huyó, hermano? Bueno, porque si habían matado al papá y al abuelo, que era el rey y el heredero al reinado, pues ¿qué pensó ella? Van a tratar de aniquilar al que quede como sucesor. ¿Por qué? Porque se acostumbraba en el tiempo de los reyes que cuando moría el rey, el que le sucedía era su hijo. A veces hasta incluso de 8 años, de 18 años, muy jovencitos, y ya eran rey. Por lo tanto, su nodriza, su nana, huyó con él para salvarle la vida. Pero desafortunadamente en la huida ocurrió un infortunio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice el texto, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Amén, ¿no? Nosotros tenemos que echar a volar nuestra mente. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño, dice ahí que tenía 5 años. Ni tan grande ni tan chico. 5 años. Si a mí se me cae de aquí un niño de 5 años, de aquí de esta altura, difícilmente va a quedar cojo, lisiado de su pierna, porque ya tiene 5 años, está un poco maduro. Se va a dar un golpe y se va a lastimar. Pero solo dice que se le cayó. Pudiéramos imaginar si tal vez iban en un carruaje,
si tal vez se cayó no sé, O del caballo. o de un caballo, o en cierto nivel, no lo sabemos. El texto nos dice, se cayó. Entonces, esto le causó una fractura en sus piernas, que fue permanente. De tal manera que este joven, o nosotros lo vamos a decir como un joven, esta persona, Mefiboset, tenía esta imposibilidad. Era cojo, no podía caminar, no tenía la libertad. ¿Ven? Eso es lo que se nos cuenta en este texto. Y él nos va a ayudar para enseñarnos. Él, hermano, así con su situación, él nos va a dar una lección a cada uno de nosotros de cómo actúa, cómo luce un beneficiario de la gracia de Dios. Amén. Ahora vamos a dejar ese capítulo y vamos a brincarnos hasta de ahí mismo de 2 Samuel. Brinquémonos al capítulo 9, verso 1 en adelante. Fíjate, dijo David, ya cuando David era rey, ya no estaba Saúl, ya no estaba Jonatán, ahora el rey era David. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hay que desmenuzar ese texto y ponerlo en contexto para poder entenderlo mejor. Lo primero que a mí me llama la atención, fíjate cómo dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Dice, a quien haga yo misericordia. ¿Cuál es el verbo ahí, hermano? Yo. Haga, hacer, amén. Es el verbo. Nosotros a veces estamos acostumbrados, hermano, a pensar que la misericordia es cuando yo siento la compasión. Mira, pobrecito. Y cuando le compadezco. ¿Amén? ¿Cómo quisiera que su realidad fuera diferente? Y muchas veces sentimos que con el hecho de asentir un poquito de compasión con la persona, nos sentimos con que somos misericordiosos. ¿Amén? Pero fíjate lo que está diciendo David. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Dice, a quien yo haga. Dice, yo necesito hacer, hermano, la misericordia. Esto nos enseña. La misericordia es práctica. La misericordia no solamente es un sentir, un sentimiento agradable. No, eso comienza. La Biblia dice que Dios pone en nosotros así el querer como también el hacer. Entonces empieza por el sentir interno, pero ese sentir interno no te deja tranquilo hasta que no se materializa externamente y entonces tú puedes llevar a cabo una actividad, una acción. ¿Mi hermano? Dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y luego dice, por amor de Jonatán. ¿Quién fue Jonatán? Bueno, de sencillo te va a decir, el hijo de Saúl. Pero ¿por qué dice David, por amor de Jonatán? Bueno, resulta cuando ellos eran jóvenes, más o menos eran de edades similares. Dice que cuando se conocieron, hermano, en la primera plática que tuvieron, el uno al otro se supieron que en el otro tenían un excelente amigo, alguien en quien poder confiar. A tal grado, hermano, que más adelante el papá de Jonatán, que era Saúl, quería quitarle la vida a David. Y quien le salvó la vida fue Jonatán, aún a pesar de que arriesgara su propia vida. Si su padre sabía, oye, estás del lado de mi enemigo, entre comillas, pues tú también eres mi enemigo. Y arriesgó su vida. Y en cierta ocasión hicieron ahí una treta para saber si Saúl quería matar a David. Y resulta que sí lo quería matar. Y entonces en ese momento Jonatán le dice, ¿sabes qué? Huye de aquí. Yo te voy a cubrir, huye. Y en ese día hicieron un pacto de amistad, un pacto en el cual el uno al otro pusieron de por medio a Jehová para que el uno al otro tuvieran la certeza de que ese pacto era inviolable, de que ese pacto era de hombres. Hermano, cuando el pacto de palabras valía. Amén, hermano. En estos personajes de la Biblia, comprometerse verbalmente, eso era sinónimo de honor. Amén. Ahora no, hermano. Ahora cualquier cosa que queramos necesitamos firmado y eso a veces también se puede revocar. Pero aquí hablamos de hombres de adeveras, ¿amén? Hombres que no necesitan acuerdo ni tratado. Verbalmente hicieron un pacto. Bueno, ¿y en qué consistía el pacto? Jonatán iba a dejar ir a David para que su padre no le matara. Pero David,
a petición de Jonatán, le dijo, mira, él ya se sospechaba que más adelante David iba a ser el rey. Cuando tú estés en el poder, lo que yo te voy a pedir es que tú tengas misericordia de mi casa, de mi descendencia. Y le quedó tan marcado, hermano, a David. ¿Cómo crees que se sintió David cuando le llegó la noticia y le dijeron, Jonatán ha muerto? ¿Cómo crees que se sintió? Le dolió en el alma. Le dolió en el alma. Y yo. Lloró. No quiero exagerar, hermano, pero se decía que David decía, es que tu amor es incluso mejor que el de las mujeres. Ese es un gran amor, un amor sincero, un amor del uno al otro. ¿Amén? Yo espero que nosotros podamos ser ese Jonatán para algún David que ande afuera, y a la vez ese David para un Jonatán que ande afuera. Que podamos ser buenos amigos para alguien más, que seamos gente de palabra, gente de compromiso. Yo espero que podamos llegar a ser eso. Y en eso consistía el pacto al cual David en el versículo 1 dice, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. ¿Amén? Él ya sabía que habían barrido por completo a la casa de Saúl, ya no había nadie más, según él. Y entonces dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿De quién es la misericordia, hermano? De Dios, ¿verdad que sí? ¿Y quién la hace, hermano? Nosotros la hacemos. La misericordia es de Dios y los instrumentos somos nosotros. Así que, como dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien, dice el proverbio, a quien es debido cuando tengas el poder para hacerlo. Porque cuando tú hagas eso, hermano, tú estarás dejando fluir la misericordia que no es tuya, que la incentivó Dios en tu corazón, pero usando tu vida. Amén. Dice ahí ese versículo, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vámonos con calma, vámonos con calma. Dice que cuando David preguntó, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por mi amigo Jonatán, que aunque él ya no está, el que él ya no esté, dice David, no invalida el pacto que hice con él. Si alguien ha quedado de su familia, yo soy un hombre de palabra y yo le voy a hacer misericordia a uno solo que hubiera quedado. Y entonces por ahí había un hombre que se llamaba Siba, que este hombre llamado Siba había sido mayordomo en la casa de Saúl. Y este hombre Siba dijo, ¿sabes qué, David? Sí hay uno, pero está escondido. Y está escondido porque en todo este tiempo ha tenido miedo de que como ya murieron todos los de la dinastía de su padre, entonces también él sea que sigue. ¿Y dónde está? Pues está allá en Lodebar, fuera de Jerusalén, en un lugar apartado. No hay más registro de Lodebar. Dice, está en la casa de un tal Maquir, hijo de Amiel. Él es el que se ha encargado de él. O sea, este jovencito, desde que ocurrió aquel detalle, hermanos, se pasó sus años ahí como él. ¿Cómo te imaginas, hermano? Vamos utilizando nuestra imaginación. ¿Cómo te imaginas que ha de haber crecido Mefiboset? Le ocurrió el detalle a los 5 años. ¿Cómo te lo imaginas a los 10 años? Cuando quizás jovencitos de su misma edad andan jugando fútbol allá afuera y Mefiboset no puede participar con ellos. ¿Cómo te lo imaginas? Acomplejado. Acomplejado, triste, deseoso, apartado quizá. ¿No te imaginas que tal vez pudiera él sentir también cierto gusanito en contra de su nodriza? ¿Ven? ¿Lo aventó a propósito de la nodriza, hermano? No, se le cayó. Pero pudiera Mefiboset crecer con un, si tan solo me hubiera cuidado bien,
Si tan solo me hubiera agarrado bien. Esta no es mi culpa, mi situación no es mi culpa, pero sin embargo yo soy el que estoy padeciendo esta situación. Y luego imagínatelo a los 15, hermano. Imagínatelo a los 20. Cuando tal vez los conocidos de su edad ya se han casado. Y él voltea y se ve a sí mismo. ¿Cómo te imaginas que era el ánimo de Mefibosé? Sin duda, era un ánimo golpeado. Sin duda era un ánimo dolido. Sin duda era un ánimo con preguntas. ¿Cuál crees que era la pregunta más clara que probablemente se hacía Mefibosé? ¿Por qué? Porque a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por la situación que estamos pasando? ¿Cuántas veces nos decimos, ¿por qué a mí? Y luego le agregamos, ¿por qué no al vecino que es bien esto o es bien lo otro? O sea, somos bien prácticos para nosotros acomodar las cosas a cada cual, ¿verdad que sí? ¿Por qué a mí? Bueno, y si Dios te dijera, ¿y por qué? ¿Ven? Entonces Mefibosé, nosotros estamos introduciéndonos un poquito a él, cómo tal vez él pudo ir creciendo en sus años. ¿Ven? Y aparte todo el tiempo escondido, porque tenía en su sangre el linaje del rey que ya no estaba. ¿Amén? Y todo el tiempo ahí. Y entonces dice David, tráiganlo. Quiero conocerlo, quiero saber quién es. Imagínate cómo se sintió David cuando el único rastro que le pudiera quedar de su amigo Jonatán, le dicen que está en lo debajo. Tráiganlo. ¿No te imaginas tal vez a un David, ahorita que lo vea, quizás vea la cara de Jonatán a su hijo? Quizás vea la cara de mi amigo Jonatán ahí, como ya tengo años que no lo he visto. Probablemente emocionado. Y entonces le mandan traer, versículo 6. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dice David a Mefibosé, no tengas temor? Por si pensaba que le habló para matarlo. Y asustado también. Hermano, dicen por ahí, decía un comercial de perfumes, que la primera impresión jamás se olvida. David apenas lo tiene enfrente de él y él ya percibió que él es una persona llena de temores. Claro, por lo que hemos estado platicando, por su situación que le ha tocado vivir. Tanto que lo primero que David hace, él le dice, no tengas temor, no temas, no tengas miedo. Te veo y veo una persona llena de miedos. ¿Cómo anda tu miedo, hermano? ¿Cómo anda tu temor? A lo mejor estás pasando por temores. Bueno, si Cristo hoy toca la puerta de tu corazón, ¿sabes qué es lo primero que te va a decir? No tengas miedo. Estás en un buen lugar. Estás ante un buen rey. Mefibosé sin saberlo. Él no lo sabía porque no conocía a David. Pero sin saberlo estaba ante un buen rey. Cristo pudiera decirte, hey, no tengas temor. Sea lo que sea que te esté atemorizando. Esa situación por la que estás pasando, que tal vez te está atemorizando, no tengas temor. Déjame trabajar en tu vida. Amén. La primera impresión, apenas lo vio David, dijo, este es un hombre, un joven, lleno de temor. Y seguramente lo era, mis hermanos. Imagínate, Mefibosé, vivir tantos años en la casa de un extraño, escondido. Y luego de repente llegan unos hombres a tocar la puerta, unos desconocidos, y dicen, estamos buscando a Mefibosé, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. ¿Cómo te imaginas que esa noticia, así de repente, entró en los oídos de Mefibosé? Yo creo que ni quería ir. Yo creo ni quería ir, porque Sí, seguramente, probablemente, si me está hablando el rey, a lo mejor quiere eliminarme. Ahora, añade un poquito que ese rey, su padre llamado Saúl, quiso matarlo varias veces a David. ¿Qué tal si dice, qué tal si se quiere desquitar conmigo? Entonces, esto es la expresión corporal, hermano. Nosotros tenemos un lenguaje de palabras, pero tenemos otro lenguaje corporal. Y David, hermano, identificó rápidamente el lenguaje corporal de Mefibosé y le dice, gloria a Dios por eso, no tengas temor. Eso es la frase favorita de Cristo a tu vida, no tengas temor. Pero hermanos, a mí me gusta cuando alguien me dice algo,
me gusta que lo que me diga me lo fundamente porque me lo está diciendo, ¿o no? ¿O a usted le gusta que le digan algo y que sea meras palabras y que usted diga, desde que la estás diciendo, ni tú te las crees? Fíjate lo que le dice David a Mefiboset: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. No tengas temor, yo te mandé traer, pero te mandé traer porque yo estoy dispuesto a hacer misericordia contigo, no solo a sentir compasión por ti, no voy a sentir lástima por ti, yo voy a hacer misericordia por ti. Hermano, hay una gran diferencia entre la lástima y la misericordia. La lástima, hasta el nombre lo dice, quítale el acento, ¿y cómo dice? Lastima, ¿verdad que sí? La lástima hiere, porque es como condolerte de lo otro y no ponerte en sus zapatos. Pero la misericordia es diferente, porque la misericordia dice, yo te amo como tú eres, y yo te voy a dar algo que yo tengo, porque ese algo que yo tengo, Dios me lo dio para que yo te lo comparta a ti. Eso es lo que hace la misericordia. Y eso es lo que le está diciendo David a Mefiboset. Dice, yo a la verdad haré misericordia contigo. Y le dice, por amor de Jonatán, tu padre. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que en el historial de vida de Mefiboset, él sabía del pacto entre su papá Jonatán y David? No, porque lo hicieron muy jóvenes. Probablemente cuando ese pacto surgió, ni siquiera había nacido Mefiboset. Solo que Jonatán, no había testigo, solo que Jonatán, cuando habló con David, le dijo, tú vas a tener misericordia de mi descendencia. Todavía tenía hijos, hermano, pero él ya estaba asegurándose de sus hijos más adelante. Y esto no lo sabía Mefiboset. ¿Cómo crees, hermano, que le empieza a sentir el corazón de Mefiboset cuando le menciona a su papá? Cuando le dice, yo conocí a tu papá, y sabes que tu papá y yo fuimos grandes. El amor de las mujeres no me era comparable a la amistad que yo formé con tu padre. ¿Cómo te imaginas que esas palabras le suenan a Mefiboset? Wow, yo no lo sabía. Yo no lo sabía y tú eres el rey. ¿Qué te parece? No lo dice la escritura, pero ¿qué te parece si en eso le empieza él a platicar? Una vez tu papá me ayudó a huir de tu abuelo cuando me quería matar. Tu papá arriesgó su vida por mí. Y si yo estoy vivo, en gran manera se lo debo a la valentía de tu papá. ¿Cómo tú crees que yo no habría de devolverle bien por bien al que obró por mí? Así que no tengas miedo, levántate, no estés ahí postrado, levántate. ¿Cómo crees que empieza a cambiarle el ánimo a Mefiboset, hermano? ¿Tú no crees que internamente, quizás dentro de su desconfianza, Mefiboset empieza a decir con ojos cerrados, gracias Dios? Gracias Dios. Toda mi vida ha sido de lucha, cuesta arriba, de tropezones, de discriminación, de carencias. Un rayo de esperanza. Y ahora un rayo de esperanza está entrando por mis oídos, porque este hombre, que es el rey de Israel, tuvo una amistad muy grande con mi padre. ¿Te fijas cómo empieza a cambiar el sabor, hermano, de las cosas? Cuando Dios, hermano, quiere hacer misericordia en tu vida, sin duda, el sabor de tu vida empieza a cambiar, hermano. Por eso este mensaje es, ¿cómo luce un beneficiario de la gracia? Este hombre, Mefiboset, estaba siendo beneficiario de la gracia de David, la cual David dice, voy a hacer misericordia ¿de quién? De Dios. David estaba haciendo solamente el conducto. Entonces yo me imagino un Mefiboset que ya escuchando las palabras de David, empieza un poquito su ánimo a ser diferente. Hermano, ¿cómo te sentirías tú con tu problema económico, de salud, familiar? Dios te dijera, no temas, yo te ayudo. No temas, yo tengo poder para trabajar en tu vida. Amén. Por amor que te dijera, mira, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en ti por amor a mi Hijo Cristo, el cual murió 2000 años antes de que tú nacieras. Ese pacto, hermano, del cual le está comentando David a Mefiboset, se hizo mucho antes de que Mefiboset naciera. Hermano, el amor de Dios a nosotros, hermano, viene de aquel
sacrificio de Cristo por nosotros. Y nosotros ni en cuenta, ni lo sabíamos. Pero a Dios nunca se le olvidó. Entonces yo puedo ver a un Mefiboset que con las palabras de David empieza a cambiarle su ánimo. Dios quiera. Y tu ánimo empieza a cambiar al escuchar su palabra. Al escuchar cómo Él te ama y cómo Él puede ayudarte en medio de tu necesidad. Amén. No tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y fíjate lo que le dice. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Oh, wow. Te voy a devolver. Mira, a lo mejor yo no sé si Maquir, con el que tú vives, siempre que te da un taco te hace sentir mal, arrimado, desechado. Yo no sé cómo Él te haga sentir, pero yo te voy a devolver todas las tierras que fueron de tu padre. Todo va a ser otra vez tuyo. Y te voy a decir una cosa, yo no voy a estar a gusto, le dice David a Mefiboset, yo no estoy a gusto si tú no comes en mi mesa cada día. Mira. De comer en un lugar extraño, amén, quién sabe qué tipo de comida, a comer en la mesa real, y comer por ser invitado del rey especial. Y dice, tú vas a comer conmigo. Dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo le hago una pregunta hasta este punto de la escritura. ¿No es un beneficiario de la gracia Mefiboset? Es un beneficiario, hermano, a montones, a puños, de la benevolencia de nuestro Dios usando a David. Amén. Entonces nosotros vamos a ver cómo luce, cuál es la respuesta, cómo actúa este hombre Mefiboset, porque nosotros queremos aprender de él. ¿Por qué? Porque la iglesia que estamos analizando es una iglesia que se siente una iglesia engreída, que como que se le ha olvidado que lo que es o lo que tenga ha sido solamente por la buena mano de Dios hacia ella. Amén. Por eso nosotros comenzamos ahora desde aquí, a ver cuál es la actitud correcta. Sigamos leyendo. Comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, quiero que ojalá y puedas leer este texto sin pasar, sin que se te haga un nudo en la garganta. Dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién dijo eso, hermano? Mefiboset. Cuando él está escuchando todo esto que David le está diciendo, te voy a dar esto, te voy a regresar lo otro, vas a comer en mi mesa, ¿qué es lo primero que piensa Mefiboset? ¿Quién es tu siervo para que hagas todo esto si lo único que soy un perro muerto? ¿Sabes qué nos dice eso? Así es como él se ha sentido toda su vida. Así de miserable se ha sentido toda su vida, como un perro muerto, como alguien que no es digno de una buena comida, de un buen trato. Porque a veces la vida, hermano, trae infortunios a tu vida que te hacen sentir como si tú no fueras importante, como si tú fueras nada. Y es muy triste, hermano, cuando hay personas que se encargan de hacértelo sentir. De hacértelo sentir. ¿Amén? Al punto de que te lo llegas a creer. Mefiboset no está hablando una piedad fingida. Mefiboset simplemente está, cuando tú tienes, hermano, aquí una herida en tu piel y se ha infectado y tú la aprietas, ¿qué es lo que hace esa herida? Simplemente sale, brota. El corazón de Mefiboset solamente está brotando lo que hay dentro de él. ¿Quién es tu siervo si solamente soy un perro muerto? Amén. Hermano, muchas de las veces nuestro pecado y la manera en que vivimos nos lleva a vernos a nosotros mismos así, no dignos de nada. Amén, hermano. No dignos, alguna acción que hicimos en el pasado nos lleva a sentirnos no dignos de nada. Pero vamos a ver si David le dice, sí, cierto, eres un perro muerto, aléjate. Vamos a ver qué es lo que hace David. Le dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer.
Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. David le dice, mira Mefiboset, ahorita voy a seguir trabajando contigo, pero no estoy avanzando mucho. Porque la gracia que yo te estoy regalando es tan abundante que tú no la crees. Aquí estate tantito. Y él manda a llamar a Siba. Mira, Siba, ven, él está muy afectado de la emoción, de la incredulidad de lo que yo estoy haciendo en él. Él está muy afectado, pero ven, tú estás más cuerdo. Yo le he dado todas las tierras que eran de Saúl y se las he devuelto. ¿Y sabes quién se las va a trabajar, Siba? Tú se las vas a trabajar. Y tú y tus hijos. Dice que tenía 20 hijos. 15. 15 hijos, perdón, y 20 siervos. O sea, puso a trabajar a los hijos de Siba. Dígame, ese día que amaneció, escúcheme bien, ese día que Mefiboset se despertó, yo no sé si en una cama o en el piso, yo no lo sé. No creo que en las mejores comodidades. Pero ese día que Mefiboset despertó, se imaginaba que ese día él iba a tener criados a su disposición. Él se imaginaba que iba a poder a comer el mejor manjar que se comía en Israel en la mesa de David. Él se imaginaba eso. Él no se lo imaginaba, pero sabes que así es nuestro Dios, hermano. Así es nuestro Dios. Cuando tú menos te lo mereces, cuando tú menos piensas que va a llegar algo bueno, dice Dios, ¿sabes qué? Calma, que aquí estoy yo. Calma, que ahora yo voy a irrumpir en tu vida. Y no te estoy pidiendo permiso, si quieres o no quieres. Yo lo voy a hacer. Porque soy grande en misericordia. Y porque tengo el poder para hacerlo. Es que tú nomás esperas. Hermano, ese día hasta criados le fueron atribuidos a Mefiboset. Tal vez un hombre que siempre escuchaba solo órdenes. Ahora le estaban poniendo en un lugar privilegiado. No es, hermano, lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros. Amén. Cuando éramos no dignos, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando solamente lo que se sentía, hermano, era como un pie en nuestra espalda que le hacía así, un poco así. Y dice Cristo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a intervenir en tu vida. Ahora yo voy a mostrar lo que yo soy. Solamente tú, dame chance, déjame trabajar. ¿Amén? Y le empieza a dar las indicaciones así, va, tú le vas a trabajar para que el hijo de tu señor tenga pan, pero aunque tenga pan, yo lo quiero siempre en mi mesa, cerquita. Hermano, si tú fueras el rey, vamos a imaginar que tú eres el rey David. ¿Amén? ¿A quién arrimarías tú a tu mesa? Olvídate de Mefiboset. ¿A quién arrimarías? ¿A tu familia o no? ¿No arrimarías a tus hijos a esa mesa? Bueno, ahora Mefiboset está siendo como un hijo de David. ¿Sabes qué, Mefiboset? Tú vas a tener de aquí en adelante el mismo estatus que mis hijos, digamos, genealógicos, biológicos. Eso es lo mismo que hace Dios en tu vida y en la mía, hermano. Dice la Escritura que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios y de los pactos y de todo. Es más, dice que éramos enemigos y extranjeros. Estábamos lejanos, pero ¿sabe que en Cristo fuimos hechos cercanos? De tal manera, amado hermano, que ahora tú y yo, cuando oramos a Dios, ¿cómo le decimos? Extraño, escúchame. Así le decimos. Tú le dices, Padre. Oh, hermano, qué gozo cuando tú eres enemigo de Dios. Ahora tú poderle decir, Padre, y que el Padre diga, sí, mi hijo, te escucho. Dime que te estoy escuchando. Eso es gracia, eso es misericordia. Por eso le estoy diciendo, se llama cómo luce un beneficiario de la gracia de Dios. Así es nuestro Dios. Este cuadro, hermano, enmarca lo que es Dios en nosotros. Amén. Usando a David y usando a Mefiboset, usando las condiciones de Mefiboset para representar nuestras condiciones y usando las condiciones de David para representar las condiciones de nuestro Dios. Amén. Pero ahí no termina, apenas estamos en la introducción. O sea, resulta que con el paso del tiempo, dice, versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá mi mesa, fíjate cómo dice ahí, como uno de los hijos del rey. Claramente, Mefiboset, ya no eres hijo de Jonatán, ya no eres hijo de Saúl, ahora tú puedes decir, eres un hijo de David. Legalmente eres un hijo de David. ¿No es maravilloso?
Como paréntesis, mi amor, hermano, cuando Cristo estaba en la cruz, en su agonía, dando su vida por tu vida y la mía, se tomó un momento. ¿Sabes para qué? Ahora. Está en la cruz y ve a María, su madre. Le dice: María, mamá, hoy tu hijo se va. Amén. Pero ¿sabes qué? Mira, ahí. Y le señala a Juan. Es ahí tu hijo. De aquí en adelante, él va a ser tu hijo. Y a Juan, ¿sabes qué le dice? Juan, ella va a ser tu madre. ¿Te fijas, hermano? El amor de Cristo. Me voy. Yo no soy de este mundo. Yo vengo a otra cosa. Pero esta mujer que me crió merece que yo me preocupe por ella. Mira, hermano. Y dice el texto: y desde ese día, hablando Juan, dice, el discípulo la recibió en su casa. ¿Cómo te imaginas que Juan trató a María, la madre de Jesús, en los siguientes años? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo? Bien, ¿verdad que sí? Como a su propia madre, con aprecio. ¿Por qué? Porque el que había dado la vida por él se la encargó, hermano. Eso es lo que está haciendo David, porque había tenido un pacto con Jonatán. Tú vas a ser como mi hijo. Así hace Dios con nosotros, hermano. Nos hereda. Nos hereda. Amén. Nos ama y nos trata como a su propio hijo. Bueno, solamente para dejar ahí esa porción del capítulo 9, el versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén. Fíjate, se mudó. Ya no vivía en lo de Bar. Se mudó a Jerusalén, dice, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La Biblia dice que no se te olvide este detalle. Amén. Bueno, vamos a avanzar a otra porción donde se nos menciona Mefiboset. Mientras la encuentro, te voy a contar que a David como rey le surgieron algunos problemas. Resulta que se le sublevó. ¿Qué es esa palabra? Se le reveló. ¿Qué es esa palabra? Le puso en contra. Le tosió de frente. Ese ya me entendiste, ¿no? Un hijo suyo llamado Absalón, que le quería quitar el trono. Y este hombre Absalón, su hijo, empezó a hacerse de gente que lo apoyara, empezó a hacer proselitismo para que lo vieran a él con buenos ojos. Y cuando ya tenía un grupito de gente, hermano, dice que arremetió contra David. Y David, por no pelear contra él, porque era su hijo, porque sabía que esa pelea tenía que ser a muerte, ¿sabes qué fue lo que prefirió hacer? Huyó. Huyó. Con los más cercanos de él, se fueron junto con él. Dice por ahí un texto de estos, dice que David subió el monte de los olivos, donde nuestro Señor también estuvo. Dice que lo subió llorando, descalzo y con la cabeza cubierta, en señal de afrenta. Era un momento difícil para la vida de David. ¿Y sabe qué? Los que de verdad eran sus amigos, ahí iba con él, no lo abandonaron. Y entonces nosotros vamos a leer una porción, 2 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirlo con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, y 100 racimos de pasas, y 100 panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ah, estaba siendo como que piadoso, ¿verdad? Como que misericordioso. Mira, David, pues, si te vas, pues mira, yo mínimo te quiero ayudar, te traje estas 2 burras, para que monte tu familia, para que no se cansen en el desierto. Y te traje estos panes y te traje estos racimos de uva para el camino y te traje un cuerno de vino para que beban, porque te espera un largo viaje. Amén. Te estaba portando, entre comillas, bien. Sí, ¿verdad que sí? Yo le hago una pregunta. ¿Y por qué Siba no fue con él? Porque no era ¿Por qué Siba no dijo: David, lo traje todo, pero ¿qué crees? Yo también voy contigo porque te aprecio. No, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo? Estaban tratando de mostrarle una falsa fidelidad. Porque si hubiera sido una fidelidad verdadera, vámonos,
hasta donde tope. Si te matan a ti, que me maten a mí. Pero no fue así, digo, te traigo todo esto porque sé que ya te vas. Ándale, ya camina. Amén. Y luego David le hace una pregunta, otra pregunta, versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? No lo veo por ningún lado. ¿Qué esperaba David de Mefiboset? Fidelidad. Lo hice mi hijo, tuvo misericordia de él. ¿Dónde está hoy que estoy en las malas? Aquí quiero verlo conmigo, porque si tú lees unos textos más atrás, los mejores amigos de David decían, aquí estoy, David. Y David le decía, no es necesario que vengan conmigo. Y le decía, ni nos digas nada, David, porque vamos a ir contigo. Donde tú vayas, iremos, donde tú mueras, moriremos. Eso era fidelidad. Y David pregunta, ¿y dónde está Mefiboset? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Qué te parece? Llevaba su jiribilla, ¿verdad? ¿Qué es la lisonja? ¿Se acuerdan qué es la lisonja? La adulación. Es el te hablo bonito para ya que te tenga adormecido el oído. Sopas. Bueno, esas burras, ese cuerno de vino, esos panes y esas uvas eran lisonja física, era lisonja alimenticia. ¿Amén? Porque se lo quería ganar, hermano. Se lo quería comprar. Y entonces cuando le pregunta, él le dice una mentira. Mira, Mefiboset no vino. Ahorita le voy a decir porque era una mentira. Mefiboset no vino porque dijo, si me quedo aquí, como David ya huyó, el pueblo va a decir, ya no hay rey. Vamos a buscar al descendiente de Saúl y me van a poner otra vez como rey. Y lo pintó como un traidor. Y entonces le dice David a Siba. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de él. O sea que, ¿qué, hermano? O sea que funcionaron las uvas, las burras, el vino y los panes. Porque ahora David le dice, todo lo que era de tu siervo, perdón, de tu señor, Mefiboset, te lo doy a ti. Fue ingrato conmigo. Ahora que debería estar aquí conmigo, no está conmigo. Amén. Bueno, ahora brinquémonos a unos versículos más adelante, capítulo 19. Después de que David huye, muere a Absalón, manda a traer a David va de regreso, eso lo vamos a brincar. Capítulo 19, versículo 24. Cuando David va entrando nuevamente de regreso a Jerusalén, hermanos, su gente que lo ama, que lo aprecia, que deseaba verlo bien, empieza a acercársele. Y qué bueno que regresaste, y qué bueno que estás bien, nos da gusto verte. Qué bueno que no te pasó nada. Y entonces el versículo 24 dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Ay, viene a Mefiboset. Porque también él tenía ganas de ver a David. Porque él, hermano, no se le podía olvidar la gracia recibida de parte de David. Nota los detalles que nos cuenta la escritura de Mefiboset. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Fíjate la actitud de Mefiboset. No había lavado sus vestidos, no había cortado sus barbas. Tenía evidentemente un descuido físico, higiénico. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se lo imagina? Nadie la atendió. Porque nadie lo atendió. Estaba Una dolido. imaginación. ¿Por qué? Estaba dolido. Porque estaba dolido. ¿Por qué más, hermano? Nos imaginamos. Porque fíjate cómo dice el parámetro. Eso ocurrió desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Si fueron 3 años, si fueron 4 años, Mefiboset estaba en una condición deplorable. ¿Por qué? Porque Siba lo traicionó. Siba lo traicionó. No. Estaba entristecido. Estaba entristecido, estaba voluntariamente en esa situación, no por falta de atención. Él había decidido no cortar su barba, él había decidido no cambiarse de ropa. Lo habían calumniado, hermano. Recuerde que le habían dicho de él que él quería apoderarse del reino. Y él dijo, yo voy a demostrar a todos que yo no quiero el reino. ¿Tú crees que alguien que quiera el reino se deja crecer la barba, está sucio y no se cambia de ropa si pretende el reino? Con eso le está demostrando a cualquiera que pudiera levantar cualquier sospecha, yo no estoy buscando el reino. A mí lo que me duele
es que el que me dio misericordia, el que me dio gracia, la está pasando mal. ¿Cómo voy a yo pasarla bien si él la está pasando mal? Él estaba siendo solidario, hermano, por el dolor de David. Él no sabía si David iba a regresar y no sabía cuándo iba a regresar. Pero él se propuso en su corazón: yo no voy a estar alegre ni de fiesta cuando mi rey, cuando el que me dio gracia está padeciendo. Y él empezó voluntariamente a estar en esa condición. ¿No, hermano? Porque estaba de duelo. Aunque no había muerto David, estaba dolido. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia recibida, hermano, le era proveedora de una fidelidad sincera, la cual no tenía Siba. Siba se presentó con una fidelidad maquillada y falsa. Pero Mefiboset, hermano, tenía una fidelidad tanto que él decía: no me importa mi persona, no me importa lo que digan de mí, no me importo yo. ¿A mí quién me importa? Es el que me dio su misericordia. Ahí nosotros empezamos a ver, hermano, cuál es la actitud de un beneficiario de la gracia. Un beneficiario de la gracia ya no le importa tanto sí mismo. Hermano, no me diga: ya no me voy a bañar, pues, hermano, que Cristo venga. No me va a decir eso, por favor. Pero usted puede negarse a otras cosas. Usted por la fidelidad a Cristo puede negarse a otras cosas, como por ejemplo a los placeres que no son agradables, a los vicios que le tientan. Usted puede decir: no, ¿cómo voy a deleitarme yo en eso? Cuando mi Señor padeció por mí. Aleluya. Cuando a Él le costó sangre. La gracia que yo tengo, a Él le costó sangre. ¿Cómo voy a andar yo en fiesta bien zorongo cuando a Él le costó dolor? Yo no voy a hacer así, dice Mefiboset. Ahí nos va mostrando, hermano, cuál es la actitud, cómo luce una persona que ha entendido que ha recibido la gracia. Sigamos leyendo. Dice: desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén, fíjate, vino a Jerusalén. El último texto que habíamos leído decía que él estaba en Jerusalén, y aquí dice: vino a Jerusalén, o sea que ¿qué? O sea que se había ido de Jerusalén. O sea que ¿qué? O sea que había renunciado a los beneficios que tenía de la mesa del rey, porque se había ido de Jerusalén. Hermano, ¿cuántos por la causa de Cristo nos atrevemos a renunciar a los beneficios que disfrutamos de esta vida por la causa de Cristo? Fíjate cómo dice: cuando vino a Jerusalén, o sea que no estaba en Jerusalén. O sea que ese privilegio que él tenía de comer de la mesa del rey, aunque no estuviera el rey, él mismo se lo restringió a sí mismo. ¿Por qué, hermano? Porque todo su semblante, su pensar, su deseo es: ¿cómo estará mi rey? Hermano, eso nos habla. La actitud de uno que ha recibido gracia se niega a sí mismo. Él se negó a sí mismo. ¿Quién lo corrió para que se fuera? Nadie. Él ya había sido declarado ante los siervos de David, ante la casa de David, ante el palacio, como uno de los de David. Por lo tanto, podía disfrutar de la atención de uno de los de David. Pero sin embargo, vemos que él se retiró de Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Porque él está dolido por lo que le ha pasado a David. Más allá de lo que él pueda sufrir o padecer, dice: no me importa. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es algo entendido. ¿Qué sería, hermano, en comparación de lo que él en su vida anterior padeció? ¿Qué sería quitarse algunos privilegios que él tenía en esa mano? Nada, porque en su vida anterior le tocó realmente estar en el suelo. Por eso él puede desprenderse. Amados hermanos, nuestra vida sin Cristo era miserable, era en la miseria, y venimos a Cristo y recibimos la riqueza de nuestro Dios. Y a veces nuestro Dios nos pide que nos retiremos algunas cosas dañinas de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos lo difícil. Este hombre, hermano, nos enseña realmente cómo luce alguien que ha comprendido que ha recibido la gracia de Dios. El problema y el detalle, mis amados hermanos, nos lo ejemplifican claramente Siba y Mefiboset. ¿Por qué Siba no podía tener la fidelidad de Mefiboset? ¿Por qué? Porque él no había sufrido. Porque él en su propia carne no entendía, no sabía a qué sabía la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de David. Él no sabía, porque él no le había tocado vivir las condiciones de Mefiboset. Entonces, mientras tú, hermano,
Este es el centro de la predicación. Mientras tú no comprendas claramente lo que Cristo hizo en tu vida, nunca va a poder brotar una fidelidad sincera hacia Él. Mientras tú no entiendas la magnitud de que Él diera su vida, es más, desde antes, desde que Él dejara su gloria siendo el Dios Todopoderoso y viniera a encarnarse en un cuerpo al igual que el tuyo y el mío, para preparar ese cuerpo solamente para ir a una cruz, a morir por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Mientras tú y yo no entendamos eso, nunca nacerá una fidelidad sincera para Él. Siempre habrá solamente lo que había encima: deseo de sacar provecho, deseo de maquillar cierta fidelidad. Pero la fidelidad de Mefiboset era genuina, porque solo él sabía lo que David había hecho por él. Amén, hermanos. Yo espero que Dios despierte en ti la realidad de lo que fue hecho a tu favor, la gracia recibida, que tú la puedas comprender, para que tú puedas también de esa misma manera corresponder con fidelidad genuina. Amén, hermano. Fíjate cómo nos sigue poniendo la muestra Mefiboset, porque no solo no se había arreglado, estaba descuidado voluntariamente, se había ido de Jerusalén. Dice, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir? Un reclamo, claro. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? Que en verdad le dolió a David lo que le dijeron de Mefiboset. Lo primero que le dice es: Mefiboset, ¿cómo has estado? No le dice eso. ¿Qué le dice? ¿Por qué no viniste conmigo? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Por qué no viniste conmigo? Y él respondió, fíjate la respuesta: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parece. Ahí está la realidad de las cosas. Aquel día, cuando Siba llevó toda aquella lisonja comestible, ese día Mefiboset le había dado una orden: prepárame un asno, prepárame un caballo, porque yo también me voy con David. Donde él esté, yo voy a ir. Entonces, ¿te das cuenta cuál era su propósito? Él tenía una fidelidad genuina que le fue impedida, porque Siba lo calumnió, lo traicionó. Siba fue astuto, no listo, pero fue astuto. Entonces Siba lo hizo a un lado y fue y le contó otra cosa a David para quedarse con la herencia, y lo logró. Pero aquí cuando Mefiboset está contando su versión, le dice: no, mi señor el rey, te dieron un mal informe. Yo estaba dispuesto. ¿Qué no me ves? Mírame, veme cómo te he estado esperando. Si yo otro fuera, me verías bien arregladito disfrutando de tus cosas, pero tú no estás. ¿Te fijas, hermano? Entonces, fíjate cómo él dice en el versículo 27: pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Y le dice: haz pues lo que bien te parece. Haz como te parece. Si te dijeron ese informe y tú lo crees, tu juicio está bien. Dame lo que tú quieras, porque lo que tú ya me diste antes, no tengo que pagar. Así que si tú me quieres cortar la cabeza en este momento, córtame la cabeza, porque yo ya aprendí que alguien me dio valor. Amén, hermano. Le dice: haz conmigo lo que tú quieras. Hermano, nosotros, si verdaderamente entendiéramos el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿sabes qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Haz conmigo lo que quieras. Eso le diríamos a Cristo: haz de mí lo que quieras. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué le decimos? Señor, haz conmigo lo que quieras, nomás no me toques este punto. Lo que quieras, sí, pero este no. ¿Por qué le decimos eso? No? Porque no hemos comprendido verdaderamente lo que significó su sacrificio en la cruz. No lo hemos comprendido. Venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, nos congregamos, pero no lo hemos comprendido. Porque si nosotros ya lo hubiéramos comprendido, le diríamos: Señor,
no tengo nada que perder. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Y porque tú le diste valor a mi vida. Mi vida no valía nada. Acuérdate cómo él dijo: soy un perro. Pero de un perro, David lo pasó a ser un hijo. Así que haz conmigo lo que quieras. ¿De dónde nos pasó a donde Cristo a nosotros? De ser lo más bajo, dice la Escritura de Corintios, que Dios eligió lo vil, lo menospreciado. Amén. Lo más repugnante, lo menos. Y lo eligió para ponerlo en lo alto, dice el texto, con los príncipes de su pueblo. Amén, hermano. Entonces, cuando realmente comprendes lo que Cristo hizo en tu vida, tú tienes la libertad de decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ahora, ve en lo que Mefiboset está confiando. Él le dice: yo sé que tú, Rey, Señor mío, eres como un ángel de Dios. Así que yo confío en el veredicto que tú quieras dar. Amén. Hermano, ¿por qué no le podemos decir eso a Cristo si Cristo es más que un ángel? ¿Por qué no le podemos decir: Señor, aquí está mi vida en tus manos, hazla como tú quieras? Porque al final de cuentas, yo estoy con la certeza de lo que quieras tú hacer en mí, será lo mejor para mí. Y será bien hecho. A lo mejor me va a doler, sí, pero será lo mejor. Pero no nos atrevemos a decirle: haz lo que quieras. ¿Por qué no? Porque no hemos comprendido lo que fue hecho por nosotros. Por eso yo te dije al principio, Mefiboset nos va a mostrar cómo luce una persona beneficiada por la gracia y que lo ha entendido, que ha sido beneficiado por la gracia. Amén. Nosotros todos los que estamos aquí, todos hemos sido beneficiados por la gracia. ¿Pero qué creen? No todos lo hemos entendido. No todos lo hemos entendido, porque nuestra objeción delante de Cristo, cuando Él quiere hacer algo en nosotros, nos quiere usar en algo, ¿y qué le decimos? No, Dios, estoy ocupado. No, yo no puedo. No, y no. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que no hemos comprendido la magnitud de la gracia recibida. Amén. Este hombre aquí está calumniado delante de David. Ay, lo que quieras conmigo, no pasa nada. Si me quieres quitar la vida, Pablo decía: porque para mí no vivir es Cristo y el morir es ganar. ¿Por qué decía eso? Porque él ya sabía que había recibido salvación. Así que si me quieres quitar la vida, quítamela. Este hombre también ya sabía que él había probado la dulzura de la misericordia de parte de David. Amén, hermano. Usted es un beneficiario de la gracia, hermano, por favor. Sigamos leyendo lo que dice, porque ahí no termina. Y le dice: haz lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre, fíjate cómo lo tiene bien claro Mefiboset, fíjate, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, incluyéndome a mí, diría él. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Yo creo que eso es lo que más nosotros debiéramos de entender. Él nos hizo de los convidados a su mesa, hermano. Apocalipsis revela que hay una cena a la cual estamos invitados. Amén. Aleluya. Acuérdense de otra que estudiamos también en las iglesias. Dice: al que venciera le dará una piedrecita. ¿Qué dijimos que es la piedrecita? Era nuestro pase de entrada, nuestra invitación. El que no tenga piedrecita no entra. Pero ya Cristo te ha dado una piedrecita para que tú puedas entrar a la mesa del Señor. ¿Amén, hermano? Sí. Por eso esto era lo que más tenía claro Mefiboset. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Fíjate, un hombre que está renunciando completamente a sus derechos. ¿Por qué tú y yo no renunciamos a los nuestros? ¿Por qué no renunciamos? ¿Por qué cuando Cristo nos pide algo, por qué como que primero está nuestro derecho, el si puedo? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que le pasó a Mefiboset. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor no hemos estado como estuvo Mefiboset. Porque a lo mejor no nos hemos visto de plano el suelo. Quizás no nos tocó una vida como la de él. Pero no es que no nos haya tocado, simplemente que no la hemos visto así, porque así la vivíamos. Sin Cristo nuestra vida era miseria. Amén, hermanos. Nos acostumbramos. Ya nos damos cuenta lo mal que vivíamos. Pero a este hombre nunca se le olvidaron todos los insultos, todos los agravios, todo lo que él recibía. Tanto que cuando le fue cambiada su manera de vivir, él dijo: wow, yo no merecía nada. No tengo nada que pedir. No tengo ningún derecho. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Para ya de tanta palabra.
yo he determinado, fíjate, yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Ya no me digas nada, Mefiboset, ya le di yo a Siba la mitad de lo que era tuyo. Si ya no me digas nada. Y fíjate cómo le responde Mefiboset, hermano. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. Yo ya estoy pagado, ¿por qué? Porque mis ojos te vieron, dice una canción. Porque mis ojos te vieron regresar. Por eso no me he bañado, por eso no me he rasurado, por la preocupación de que estés bien y ya te vi. Así que, ¿qué es todo el terreno que me diste y las casas? ¿Qué es a comparación de verte que estás bien? Oh. ¿Cómo se debe haber sentido David, hermano, con esas palabras? ¿Cómo se debe haber sentido David? Este hombre realmente es un hombre fiel. Vaya que lo calumniaron. Yo mismo me equivoqué al prejuiciarlo, porque él me está demostrando la integridad de su fidelidad, hermano. Aleluya. Oh, que nuestras vidas muestren este brillo a Cristo. Que nuestras vidas, brillen de esta manera delante del Señor Jesucristo. Yo sé lo que tú has hecho en mi vida, así quiero yo comportarme delante de ti. Amén. Este hombre le dijo, déjalo. No, yo no quiero la mitad, dáselas todas a él sí le importan. Él tiene su mirada en las tierras, dáselas a él, yo tengo mi mirada en ti. ¿No es maravilloso, hermano? ¿Cómo nos enseña dónde debe estar nuestra mirada? Hermano, fíjate bien. Cristo en una ocasión les dijo a las gentes, ustedes me siguen, porque ayer les di de comer. O sea, Cristo le está diciendo, ustedes no me están mirando a mí, ustedes están mirando los beneficios que reciben de mí. ¿No seremos nosotros de ese tipo de cristianos, hermano? De los que solamente están por los beneficios del Señor. Este hombre está mostrando con su renuncia a lo que era de él, que su mirada está puesta en el rey, en David. Que mis ojos han visto al rey, con eso me siento pagado. A ver, hermano, no te enamores tanto de lo que hay en esta vida. Enamórate más del dador de esta vida. Enamórate de él. Que él sea tu tesoro. Que él sea lo más valioso que hay en tu vida. Y todo lo demás, hermano, como él mismo lo dijo, que venga por añadidura. Todo lo demás que venga por añadidura, pero tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es como luce, mi amado hermano. Eso es como luce una persona que ha sido beneficiaria de la casa. ¿Cuán diferente es esta actitud a la actitud que estaba mostrando la iglesia de la Odisea? La cual decía, porque yo soy rico, porque me he enriquecido, porque de nada tengo necesidad. Y Cristo le dice, y no sabes que tú eres un pobre, miserable, desventurado y desnudo y ciego. Amén. Por tanto te aconsejo que de mí, dice, de mí compres oro refinado en fuego. Enriquécete conmigo, le dice Cristo a esa iglesia. Este hombre Mefiboset fue un hombre que se enriqueció con el hombre David. Amén. El cual es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así luce, mi amado hermano. Saque su conclusión. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Pero una persona que ha recibido o que se sabe beneficiar de la gracia de Dios es agradecida. Amén. Es fiel. No tiene su mirada en las cosas de aquí. Todo lo que reciba ya es ganancia, porque al final ya recibió lo mejor que haya podido recibir. Hermano, ¿qué se te puede añadir mejor que la salvación que ya te fue otorgada? ¿Qué se te puede añadir, hermano? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Otros 200 años de vida? No se compara a lo que ya Cristo te regaló cuando dio su vida, que es la salvación y el perdón de tus pecados. Así que yo te invito en esta noche que este hombre Mefiboset sea, hermano, un ejemplo de cómo luce un hombre que reconoce la gracia que ha recibido.